todavía los tenía que tutelar el Estado por medio del partido, y que en este caso nunca se les dieron. Pero hubo algunos experimentos como la Primavera de Praga, en algunos lugares también en Hungría, en Checoslovaquia, en Yugoslavia, donde los mismos trabajadores eran dueños, por decirte un ejemplo, de un hotel. Los trabajadores eran dueños del hotel y que van a contratar un administrador para que funcione, pero siguen siendo ellos los dueños. Entonces, son dueños de las cooperativas y que van a contratar, pueden contratar un administrador, no para que los mande y los explote, sino que organice los procesos como tales. Entonces, ves que no es completamente una forma diferente, ¿no? En cambio, en el socialismo real se pretendía eso, que las condiciones cambiasen, ¿va? Y que realmente los trabajadores fueran los dueños, ¿no? Por eso eran los soviets como forma de organización, ¿va? También están las ouchinas, que eran unas formas de cooperativas también de campesinos que tenían empresa, llegaban a un nivel de industrialización y como tal completa. Pero el problema es que incluso hasta el mismo Trotsky, el joven Trotsky, todavía antes de que reflexionara sobre eso, va a hacer incluso ir a reprimir en Kronstadt, que era una isla del Báltico, donde ya habían tenido los trabajadores las empresas, entonces tenían que ir a controlarlas el partido. Entonces, esa es parte de esa visión todavía, de ese mismo socialismo real, que tenía cosas buenas y con cosas malas. El autoritarismo que se fue manejando ante las amenazas que se tenían, no dejó que afloraran elementos. Incluso recordemos que cuando hablamos de anarquismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre el comunismo y el anarquismo? Aparte de los autores, ¿no? Estaremos hablando de Bakunin, estamos hablando de Kropotkin, estamos hablando de Proudhon, que son de los Malatesta, son de los más reconocidos del anarquismo. Y a diferencia, en este caso, del puro comunismo, que nunca se estableció completamente, pero se estaban planteando como una línea de apuntarle hacia el comunismo. ¿Sí, Juan Carlos? No era yo, Lick, creo que era Gerardo. Gerardo. Uh-huh. Gracias, Lick. Yo creo que una de las diferencias entre el comunismo y el anarquismo es la conciencia que se pretende alcanzar en el comunismo, porque cuando se pretende que el comunismo se alcance, supuestamente surge una nueva conciencia del hombre que es comunista. Eso es lo que yo tengo entendido. No muy, mira, pues, o sea, miren, todo. O sea, el anarquismo, principalmente Bakunin, que tenía un debate con Marx sobre esto, Bakunin hablaba que toda relación, toda autoridad es de por sí del Estado, es explotadora, es coercitiva, y eso impide el desarrollo humano en libertad. Los primeros libertarios, o sea, de ahí son, o sea, el libertario es eminentemente el anarquista. Entonces, en España tuvo un tiempo el obrero anarquista, los anarquistas obreros que estuvieron durante el tiempo de la República, la visión republicana, antes de que Franco y se hiciera la guerra civil y que Franco se consolidara como neonazi en este caso y que tuviera el control y la represión por ende en España, pero el movimiento anarquista también, el movimiento anarquista en Italia también se fue dando, o sea, planteaban que la libertad sindical, la libertad de los trabajadores y demás para organizarse. En cambio, Marx, por otro lado, decía, no, es necesario todavía el Estado, que el Estado regule las condiciones para que ambos lleguen a un comunismo. Entonces, ambos pretendían llegar a un comunismo, entonces por eso el anarquista es comunista y el socialismo también pretendía el comunismo, pero entendiendo que era una etapa superior, cuando el mismo Estado se iba a disolver. El Estado socialista es un espacio
intermedio de regular las condiciones para que se llegue a que ya no sea necesario un Estado, al menos tan grande como tal, sino que sea más la autogestión, etcétera, ¿sí? Por eso es que el socialismo de China, ven ellos, o sea, la participación todavía del Estado que regula prácticamente todas las empresas, por privadas o extranjeras que sean, siempre hay representantes del Estado, siempre hay un movimiento fuerte sindical en las decisiones, en las mesas de discusión, igual que, aunque por supuesto en menor forma, en los sindicatos en Europa. Están presentes, por ejemplo, en Suecia, en Noruega, casi todas las empresas, incluso privadas, hay muchas condiciones en las cuales los trabajadores están representados y demás, y no se reprime. En América Latina, por no ser humanos, esa es una de las formas de explicación, es que no funciona en Latinoamérica porque tenemos formas de control que no quieren, en este caso principalmente Estados Unidos, de la represión para que no exista socialismo en Latinoamérica. A pesar de eso, vamos a ver estos pequeños intentos que hacen tanto Cuba, Nicaragua y Venezuela de quererse mandar sin los gringos. Entonces, eso es parte de sus intentos y, por supuesto, con sus errores y todo lo demás que puedan tener, pero son experimento prácticamente latinoamericano. Pero hay muchos otros países en que sí funciona el socialismo. China, como mencionamos, o sea, sacar 700 millones de pobres. Aparte, en la India, hay espacios donde también se manejan de forma socialista, alta inversión social, etcétera, y en otros pequeños espacios donde también se dan, no como generalizados como tal, pero cuando llegan, por ejemplo, llegó en Portugal, llegan a tener el control, a hacerse socialistas, y como yo les contaba la vez pasada, los van a reprimir. Y ya iban a la OTAN a reprimirlos y los pararon los de la Unión Europea. No, aquí no van a hacer lo mismo que hicieron en Latinoamérica. Entonces, interesante porque, entre otras cosas, están diciendo, aquí sí son humanos, allá puedes hacer lo que quieras, pero estos sí son humanos, o sea, no puedes, o sea, hacer lo que haces en Latinoamérica, lo que haces en África, lo que haces en el sur de Asia, de represión como tal, a los intentos de liberarse de los empresarios, de liberarse del patrono. Y por supuesto, entonces vamos a ver que China lo logra, pero un gran alto sacrificio les costó también salirse de esa lógica hasta hacer, en este caso, intento de su propio socialismo con enfoque chino, y que le apuntan obviamente a un futuro comunista. Pero por eso es que el Partido Comunista sigue dirigiendo la política, y obviamente sus planes son de 100, de 200 años. Nosotros pensamos en planificar 3, 4, 5 años. Entonces ya me estoy pensando. Las siguientes elecciones. ¿Perdón? Las siguientes elecciones planifica uno. Sí, o sea, borrón y cuenta nueva prácticamente. Y si yo le hice una pregunta así muy, muy, muy profesional y muy directa, una vacuna social para Guatemala, tomando como ejemplo El Salvador, que hasta de autoritarismo le tiran ahora a El Salvador, pero si habláramos, por ejemplo, de una vacuna social, yo le dijera a usted ¿cuál cree usted que es la menos hiriente o la más aconsejable, por ejemplo, para Guatemala? Si le pongo sobre la mesa opciones: comunismo, socialismo o el populismo. Mira, yo voy por, está en una de estas que vienen más cuando vas a leer acá el proyecto, aunque con el nombre sí, pero no de cómo lo maneja en este caso Laclau y Mufé Chantal, que es su pareja. Ellos hablaban de una democracia radical. Me estoy adelantando porque dentro de estas teorías neomarxistas, mejor vamos a llegar ahí, y cuando llegue voy a explicártela un poquito más amplia, ¿no? Bueno, entonces entendiendo estos socialismos reales, a diferencia de los socialismos, en este caso, socialismos democráticos que se llegan por medio de elecciones y que por supuesto pueden cambiar. O sea, recordemos que Francia, por ejemplo, ha tenido gobiernos socialistas y después van a tener gobiernos liberales, y ahorita, por ejemplo, tienen un gobierno liberal y neoliberal extremadamente, y a veces puede que llegue el riesgo que tienen estos, que pueda llegar como Le Pen, que es extrema derecha, neonazi,
o como llegó Meloni en Italia, que es también extrema derecha. Entonces hay una tendencia al neofascismo dentro de Europa, y principalmente con ver enemigos a los migrantes, ver, obviamente, creer que hay que invertir más en el empresario y no en los bienes sociales, no inversión social, sino vean ustedes hasta la forma de los conceptos. O sea, cuando se utiliza un concepto que se parece a lo anterior que estábamos hablando de otros planteamientos, si el lenguaje dice que es gasto social, o podemos decir que es una inversión social. Y dependiendo de ustedes cómo lo entiendan, cómo lo enfoquen, van a ver qué tipo de pensamiento político, qué ideología tienen. Porque si vemos si lo pensamos como gasto, estamos desde una derecha. Y si lo pensamos como una inversión social, estamos viendo desde una postura de izquierda. Porque implica una inversión que después va a ser retornable en la calidad de vida de todos los que están participando en una sociedad. Entonces dice, las dos rutas de los neomarxistas que agarraron, que abandonan la teoría de las prácticas socialistas, no del todo, pero una reformulación del paradigma. Hay teorías neomarxistas analíticas, que estas principalmente se van a quedar por el lado de Inglaterra, donde se plantea una teoría marxista, pero con métodos no marxistas. Para Romer, esta teoría es marxista, por lo que trata temas del marxismo clásico como la explotación de las clases. O sea, creen ellos que todavía sí hay explotación de clases, etc. Pero Rolling Wright habla de que criticar que ahorita lo que entendemos por clase social ya no es lo mismo que se entendía en el tiempo de Marx. Pero el error que le criticamos, a pesar de que es muy progre, pero le criticamos que para los espacios europeos sí, pero para los espacios del tercer mundo sigue dándose ejemplos de clases sociales y de explotación. Allá por lo menos el Estado, por un ejemplo, si ustedes están en un sindicato y están peleando, el sindicato, como les mencionaba la vez pasada, el de la Boeing, está pensando gente que tiene $300 por hora, versus no vamos a compararlo con las maquilas en Latinoamérica, de $1 o $2 o $3 al día, ¿sí? Entonces, eso de proletarios del mundo unidos no suena tan igual allá que como acá, pues. Entonces, allá el Estado incluso son condiciones de semi-igualdad. O sea, el que va a un sindicato no está pensando que en la noche lo van a ir a sacar de su casa y lo van a matar. En Latinoamérica sí. O sea, el que está en un sindicato o que está en un momento de tratar de cambiar el sistema a mejorar las condiciones de la clase trabajadora, está viendo que puede morir en cualquier momento, pues. No digamos más lejos, o sea, aquí con la defensa del territorio, campesinos que están defendiéndonos a nosotros, un recurso en común, el agua, por mencionar, defendiendo los lagos, que se mantengan limpios, que no estén contaminados. Ellos lo están viviendo permanentemente, que ya no pueden pescar porque la contaminación de las aguas, tanto de las plantaciones de palma africana, como las minas, etcétera, que están destruyendo el medio ambiente, y luchar por esa defensa del medio ambiente, saben que se están arriesgando la vida, pues. O sea, en Europa no pasa eso, porque allá son considerados humanos también ellos, aquí no. Entonces, es parte de esas diferencias como tal, pues. Volviendo, entonces también decíamos, la teoría neomarxista postmodernos, hay algunos postmodernos, en este caso Laclau, Chantal Mouffe, que hablan de hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia. Por eso ellos hablan de democracia radical como tal, es decir, que la democracia esté presente en todos los espacios. En este sentido, me parece, y ahí me acerco un poco más en decir que tendríamos que tener una democracia más descentralizada, destotalizadora. En este caso, no solo un totalitarismo o una centralidad como tal, sino en todos los espacios tendríamos que plantear, o sea, en la educación, en los trabajos, o sea, que participe más gente. Entonces, en ese sentido podemos acercarnos a un tipo de socialismo que realmente el socialismo es el único que quiere darle al pueblo el poder, ¿sí? O sea, de ahí no vamos a encontrar, o sea, por eso es que hasta no comunica bien muchas veces la izquierda, pero realmente la única verdadera, los únicos que quieren darle al pueblo el poder son las izquierdas. El problema es que muchas veces
ha caído que ante no poder educar tanto que la gente participe y que sea la gente la que mueva las cosas y que sea la gente quien controle el pueblo como tal, que se haga pueblo, que tengan conciencia de ser pueblo y de ser oprimidos y querer cambiar las condiciones, no necesariamente decapitar a los reyes como hicieron en la Revolución Francesa, sino estar planteando unas condiciones donde paguen sus impuestos, pero que no sean ellos que manejen el control de todo el Estado. Entonces, ese otro planteamiento implicaría tener que tener ejercicio del poder, si se quiere, un poco autoritario para poder democratizarlo, porque si no tenés el control del Estado, no vas a poder imponer la democracia, valga la redundancia, en los espacios, en las escuelas, en todos los espacios públicos que debieran de dar más participación. Interesante, nosotros no lo vemos, pero el proceso que se está dando en Venezuela, de las comunas, o sea, son las comunas las que están defendiendo los procesos. Yo sé que gente difiere, pero al menos yo platicando con otros y conociendo un poquito más, sí hay corrupción obviamente en Venezuela, muchísimo menos que hay con respecto a que si estuviese la derecha, pero todavía ese problema de la corrupción existe. Entonces, todavía no han logrado, y como todos los países, o sea, hay gente que ha estado, por ejemplo, recordemos que permanentemente hay gente que está invirtiendo un montón en que desestabilizarlo, y hay gente que se va a prestar y acepta los dineros. Se acordarán ustedes que para las guarimbas, esas luchas urbanas de poner gente que esté manifestando y que esté tratando de dar golpe, les estaban dando $500 diarios, o sea que era una cantidad de plata enorme que para cualquier gente que está joven, que está sin recursos y demás, ante un bloqueo y demás, va a aprovechar. No digamos las damas de blanco en Cuba o en otros espacios donde siempre les han estado permanentemente, e incluso youtubers y demás que les están dando bastante plata para que estén hablando mal del sistema, para que no haya, o sea, no sea, para que sea un mal ejemplo. Entonces, ante un bloqueo así, es milagros han durado tanto, pues un bloqueo así, Guatemala no lo aguantaría unos 3 meses, ¿va? Pero implica que un pueblo que se ha politizado y que ha llegado a tomar ciertos niveles de conciencia, que si no ya les hubieran invadido, pues. Entonces, vamos a ver que lo que tendríamos que hacer nosotros es que no pensar, como muchas veces los movimientos socialistas que se creían vanguardia, es decir, que ellos iban a dirigir. Entonces, un nuevo socialismo, un socialismo más humanitario, descolonial, que es parte de lo que también hemos promovido, del buen vivir, tendría que ir a veces a la retaguardia, no de vanguardia, o sea, sino es el pueblo el que va primero. Algunas veces tenés que acompañar y algunas pocas veces también puedes ir un poquito adelante para ciertos grupos, pero básicamente es acompañar, pero es el pueblo el que tendría que estar estableciendo sus metas, sus luchas como tales. Entonces, Guatemala es el problema, que está polarizada y obviamente al estar dividida no tienen un proyecto generalizado, como por ejemplo pudo haberlo tenido ahorita Bernardo Arévalo, de cambiar las condiciones cuando los 48 cantones llegaron a ocupar ahí, a sacar a la fiscal, teniendo todas las condiciones, tenés todas las piezas, tenés toda la hegemonía, en este caso pudiéramos plantearlo así, y no aprovechaste, perdiste. Porque ahí pudo haber incluso hasta hacer en ese mismo momento una consulta popular y se hace el express, y al sacar a Consuelo Porras hubiera podido tener el control rápidamente y ejecutar de cierta forma las metas que tiene. Entonces ahorita es visto, no sé si vieron ustedes la encuesta de Sid Gallup, lo pusieron casi al mismo nivel de Sandra Torres y un poquito menos de mal visto que Consuelo Porras. Entonces, es parte de lo que podríamos replantear, ¿no? Acá, en este caso, estos van a ser una crítica, obviamente, a las visiones autoritarias que se dieron durante la Unión Soviética para poder continuar. Tuvo, no es justificable, pero Stalin en un determinado momento mandó a
hizo unas barbaridades en cuanto gente intelectual se las quebró. Había, por ejemplo, un socialista musulmán, en este caso, que lo mandan a matar, igual que a Trotsky. Entonces, son parte de las pérdidas que se dieron intelectuales de muy buen nivel, pero Stalin, por querer mantener esa parte, fue muy autoritario y, como digo, nunca le dieron tampoco las empresas a los trabajadores. Bueno, que después Schacht plantea que ha muerto y que sigue vivo en el marxismo al final del siglo XX. Él habla de la desaparición de las clases medias. En lugar de ello, han aumentado el aumento del proletariado, ha disminuido su número. Estamos hablando principalmente en espacios urbanos. Él no está pensando en el tercer mundo. También ya no cree en la dictadura del proletariado. Recordemos que esto siempre han acusado al socialismo de la dictadura del proletariado, pero es que la gente lee fuera de contexto. Cuando Marx y Engels hablaban de una dictadura del proletariado, primero no se entiende lo que nosotros entendemos por dictadura acá. Estamos dando a entender que en vez de una dictadura de la burguesía, él decía, tiene que haber una dictadura del proletariado para que disuelva posteriormente esas dictaduras y que ya sea una sociedad sin clases. Entonces, esa parte no le dicen a la gente, sino que están diciendo, ahora les toca mandar a los proletarios y van a ser tan opresores como los demás. No es eso lo que se quería. Entonces, también plantea de qué elementos están vigentes y qué no. Él habla de la teoría de la plusvalía. O sea, él ve en Europa que ya no se ve la explotación, que se ve, obviamente, que sí existe todavía hasta la fecha en otros países, pero para Europa él veía que no. Pero aún así creía que era retomarlo. Recordemos que Schacht, siendo polaco, Polonia tuvo una gran lucha contra Rusia y hasta la fecha con la Unión Soviética todavía se ven como enemigos. Pero en términos generales él sigue siendo, en este caso seguía hasta antes de morir, seguía siendo marxista, pero viendo unos elementos que sí y otros que no. Creía que antes había una valorización negativa del mercado que se daba en la Unión Soviética. Marx no necesariamente entendía, como han entendido incluso Correa, que no es el amo. El mercado debe ser un empleado. Como empleado, igual como China lo entiende, como esclavo es útil al mercado, pero no como rey, no como soberano, como quieren obviamente en este caso los liberales y neoliberales, y por supuesto los mal llamados libertarios como Milei, que cree que el mercado debe ser el único. En este caso, por eso a veces lo mencionan como Walter Benjamin lo decía, que estos ven que hay un dios del mercado con sus sacerdotes y demás. Vos podés hacer de todo, incluso hasta vender a tus hijos, pero siempre en el mercado, como tal. Incluso se ve como en otros espacios. O sea, si vos ustedes creen que hay un daño ecológico, entonces tienen que consumir productos que sean eco-friendly. O sea, entonces esa es una visión que han promovido ellos. O sea, que al final de cuentas las respuestas deben estar en el mercado, ¿sí? Entonces, si no querés explotación, tenés que buscar empresas que sean más socialmente responsables. Entonces, esa es la parte de lo que todo lo tiene que resolver el mercado. Si tenés muchos hijos, puedes vender uno de tus hijos. O sea, si tenés problemas hasta cierta forma económicos, puedes vender uno de tus órganos. O sea, pero todo es parte del mercado. Entonces, en cambio, como volvemos, un socialismo y demás plantea que tiene que ser como derecho, ¿no? O sea, no como privilegios para unos cuantos. O sea, la educación no debe ser no un privilegio, sino que debe ser un derecho para todos los que vivimos. La salud de igual manera. Entonces, son parte de las diferencias dentro de estos enfoques. Él cree, porque al menos no terminó de leer, que Marx formuló una teoría negativa del mercado, pero ya lo acabamos de explicar. La planificación, recordemos que toda empresa planifica.
Sé que es mentira que que no se planifica. Y se planifica a veces más autoritario en la empresa que a veces en el mismo estado, que hay espacios deliberativos y que deben de haber todos los afectados en lo más posible, deben de ser responsables de las decisiones que se toman. Por eso hasta si lo llevamos a un extremo un poquito más amplio, diríamos que la corrupción que existe en el Poder Judicial, electo por entre ellos mismos o por pares, ¿no? O sea, ha demostrado que es tan corrupta como cualquier otra. O sea, no necesariamente una elección entre abogados es de un mejor nivel. Entonces es mejor hacerlo público. O sea, es mejor hacerlo como hacen en Venezuela, como hacen en Bolivia, que se eligen a los jueces por voto popular, pues. Entonces, si el error va a darse, que sea el error que lo asuma como tal el Estado, ¿no? Entonces, no el Estado, sino la misma población, a nivel comunitario como tal. Pienso, dice Schaff, que el desarrollo social ha desmentido la tesis social sobre la religión. Eso es otro error que él tiene. O sea, Marx, en este caso, plantea, en un momento le escribe a Engels y le dice, aguantate que el Bakunin quiere en la internacional, en la segunda internacional, quiere meter un partido de ateos, y eso simplemente va a dividir a los trabajadores. Entonces dice, al final, si la gente quiere en el reino de la libertad, cuando ya no hayan religiones que sean opresivas, que la gente pueda decidir qué tipo de religión quiere. Entonces es otro planteamiento, una religión que no te va a explotar, que no te va a mentir y no te va a estar sacándote la plata y demás. Entonces es una visión diferente, la que tenía Marx, al menos dentro de la misma religión. Temas marxistas que requieren actualización, por supuesto, los problemas que se relacionan con la automatización de los procesos de producción de los servicios. Recuerden que Marx en un momento escribe una carta, esto no está aquí, a Vera Zasulich. Vera Zasulich, mejor dicho, es ella la que le escribe, junto con los populistas rusos, le escriben una carta a Marx y le dice, miren, nosotros ya estamos, o sea, ya tenemos el control de los medios de producción, tenemos que pasar por un capitalismo primero. Entonces dijo Marx, puchis, mira, le escribe a Engels, mira, para más, me han entendido, me han leído mejor los rusos que aquí los europeos. Entonces se pone Marx a estudiar cirílico, obviamente el ruso, y escribir cirílico era otro problema. Al final le logra escribir, y donde le escribe y le está diciendo, no, o sea, ustedes tienen la oportunidad única de pasarse desde espacios eminentemente comunales a hacer un comunismo saltándose, con una mejor tecnificación, con una mejor distribución de los recursos y demás, pasar de una vez a una etapa comunista. Entonces ellos tienen la oportunidad de hacerlo. Lamentablemente, obviamente, no se pudo dar en la Unión Soviética ese experimento. Pero lo que vemos es que Marx ya pensaba en eso, o sea, que no necesariamente, como algunos han creído, que Marx era determinista y que a puro tubo tenían que pasar primero por un capitalismo para llegar pues a un socialismo, y después llegar a un socialismo, llegar a un comunismo. Entonces, no necesariamente. Entonces, esa carta de Vera Zasulich que Marx le escribe es un ejemplo de ello. Otros ejemplos acá, por ejemplo, está Habermas está planteando él desde una visión que se sale de la escuela de Frankfurt en la parte de hacerse marxista, freudo-marxista. Recordemos que eran una mezcla con Freud y de Marx, pero él se sale y curiosamente con sus últimos escritos ahorita está bastante grande, esperemos que, si no, nosotros no nos morimos antes, pero le queda poco tiempo de vida, pero ha llegado a algunas conclusiones de Marx sin haberlo citado. O sea, se hubiera ahorrado él, como mencionábamos la vez pasada, siendo marxista se hubiera ahorrado un gran camino, una gran vuelta que fue a dar. E incluso muchos de estos, entendiéndose como neomarxistas, no sabían que los libros inéditos de Marx, por ejemplo, que se han descubierto y que se han publicado, por ejemplo, hay un libro que se llama, ¿qué?
la comunidad ancestral, que lo publicó los de Bolivia, con el tiempo de Evo Morales, publican esto, incluso otro que es el libro que se llama Los cuadernos de Kovalevsky, donde el mismo Marx también recupera y ve los puntos de los otros países y los pueblos que han sido intentos socialistas en otros lados del mundo. O sea, entonces Marx deja de ser eurocéntrico, se demuestra con esto, ¿no? Marx un tiempo fue eurocéntrico y después de eso, como mencionábamos, va conociendo el problema de Libia y por ende descubre cómo el mismo colonialismo se fue dando. Y bueno, después viene la lectura de Pierre Bourdieu, que ustedes van a leer, valga la redundancia, donde tiene elementos interesantes, pero no me va a dar mucho tiempo plantear. Él hace cómo se va construyendo el objeto de las ciencias sociales. Él habla de cómo una ciencia se va construyendo no necesariamente por la realidad como tal, sino retoma que es el intento de entenderla, que un grupo de personas va a ver ciertos temas, va a haber ciertos espacios y sobre eso va a crear la disciplina. Es lo que habíamos hablado hace un tiempo, cómo la sociología y la antropología son ciencias sociales de la dominación que implican, van a buscar cómo entender el colonizado, cómo entender a la comunidad, no comunidad, sino a las sociedades como tal, primitivas o colonizadas por ellos, y van a ver igual al indígena como inferior y demás desde la antropología. Entonces estas dos ciencias, para justificarse esos estudios sobre ellas, se construyen como tal desde la dominación. Después van a producirse elementos de una sociología y una antropología de la liberación. También él empieza a hablar también del método de las analogías, cómo se van construyendo las hipótesis. Aquí habla un poquito de ir haciendo ciertas comparaciones siempre en tiempos y espacios, etcétera, como elementos analógicos que le sirven al investigador para poder teorizar cuando ustedes hagan, por ejemplo, un estudio comparativo desde la política de una municipalidad con otra, hay que ver en qué campos se comparan, en qué cosas sí, en qué cosas no, cuáles son superficiales, cuáles son más profundas en las analogías como tal. Entonces es básicamente lo que él da. Aquí hay una frase muy, muy chilera que a mí me gusta, que le dice Kaplan, y que valga la redundancia, como decíamos, aplica a la... dice... Kaplan dice, cuando a uno le dan un desarmador, un martillo, todas las cosas les anda buscando formas de clavo. O sea, entonces le agregamos, si a ustedes les dan un desarmador, van a ver toda la realidad en forma de tornillo, a dónde aplicar el tornillo. Y entonces cada herramienta que le dan a la gente, con esa pretende interpretar el mundo, y eso es parte del problema cuando tenemos solo algunas herramientas muy oxidadas, si se quiere, o inadecuadas para entender el mundo social, ¿no? Entonces, y el mundo político, por ende. Entonces, es importante que ustedes amplíen su caja de herramientas para entender mejor y, por lo tanto, comprender y más fácil transformar, ¿va? Aquí terminamos con la teoría de la acción comunicativa de Habermas, que plantea algunos otros elementos, pero principalmente esa racionalidad comunicativa, actos para lograr una mayor comprensión, la acción comunicativa como un fundamento de la vida social, el desarrollo social en el paso del sistema de más racionalidad. Eso no está ahí, no está del todo planteado acá lo que les voy a mencionar, pero dentro de las técnicas de la acción comunicativa, él dice, primero, que debe de haber el supuesto de que ustedes no me están pretendiendo engañar, ni yo los estoy pretendiendo engañar. Entonces, esa predisposición primera de que el mensaje sea válido, sea claro, sea respetuoso, para que haya una verdadera comunicación. Dussel le corrige la plana le dice, no, está bonita tu planteamiento de la acción comunicativa y todo lo demás, pero tenemos que primero plantear las condiciones de igualdad, cosa que acá no se da. O sea, aquí no se puede dar una acción comunicativa entre un empresario y un trabajador, porque no es, hay un orden asimétrico de poder. En Europa podés dar, porque es como les mencionaba, allá las condiciones de humanidad no te las están negando, en cambio aquí sí. O
Se te está viendo incluso el trabajador, y no digamos en el campo, como parte del pasivo. Están viéndose como un útil a la mano, como cosa, como parte del inventario de la fábrica o en parte del inventario de la finca. O sea, al trabajador se vende, hasta la fecha, se venden con los trabajadores, se venden con aldeas enteras las fincas que viven adentro. O sea, ese mozo colonaje todavía es parte de lo que estamos viviendo en estos paísitos, ¿verdad? Que estamos en esa línea. Entonces, te corrige, como decíamos, Dussel a Habermas en esa línea, ¿no? ¿Dudas, comentarios? No. Ahí, vamos a ver, les iba a enseñar un libro, pero no lo encuentro. No, bueno, otro momento será. ¿Dudas, comentarios? No hay. Los invito a leer más, pero esta unidad tal vez les va a gustar un poquito, pero nos vemos entonces. Si no hay, abran sus cámaras, por favor. Vean los videos que les he estado mandando dentro de lo posible también, que amplían un poquito la temática. Gerardo, no tenés cámara, ni Andrea. Sí. Yo, licenciada, la tengo encendida. ¿Era Andrea León, creo? Sí, ahora sí. Y Gerardo. Están mal tocados. Y también bueno, Jonathan doble, ¿va? Su doble. Entonces nos quedamos ahí. Cuídense, nos vemos el jueves. Ahí espero que las guías estén chileras. Pues, Buenas noches. ¿Me iban a preguntar algo? ¿No? Bueno, Dios.